una suerte de instancia en donde podamos meditar y reflexionar en conjunto sobre algunos puntos que a mí me han llevado a una profunda reflexión en ese sentido, y seguramente podamos coincidir y disentir en algunos aspectos. En realidad, eso que dice Gadamer ahí es algo que realmente nos debería nosotros convocar como academia, porque es un terreno fértil para nuestras actividades. Yo percibo que la medicina actual, tal como nosotros la vivimos, se aleja de un deber ser. No parece ser esta la medicina que debiera ser. Y en parte es porque, además de tener ciertas vulnerabilidades ella en sí misma, está sometida a ciertas amenazas que vamos a tratar de ir mostrando. De tal manera que eso genera como una situación de riesgo que nos puede exponer a eventos adversos a nosotros y a nuestros pacientes, y nos aleja de una buena práctica de la medicina. No nos estamos refiriendo a lo que nos falta de la medicina, lo que nos falta, el conocimiento y la tecnología que todavía no tenemos y que seguramente se desarrollará en los próximos años. Tampoco amenazas genéricas e inespecíficas como las guerras o los desastres naturales. Es más, una de las definiciones de la medicina operacional, la medicina que se aplica en estas emergencias excepcionales y sumamente críticas, es la de una buena medicina, pero para malas situaciones. Es la medicina austera que con escasos medios pretende salvar la vida y lo consigue. Y entonces parecería que hay una buena medicina, la medicina de los modelos teóricos, de las cosas perfectas, la que vemos en los libros y en los documentos que nos vienen de otros medios, y una medicina que hay, la que vivimos todos los días, la medicina cotidiana. El académico Prost me preguntaba al inicio qué es una buena medicina, y bueno, yo aventuro ahí una idea. Una buena medicina es aquella que debería ser, en base a aquellos conocimientos y recursos disponibles en nuestro momento histórico, sin que eso sea influido por ningún otro elemento ajeno a la medicina en sí misma. O sea, la medicina que debería ser, esa es la buena medicina. Y evidentemente esa buena medicina y la que hay no coinciden, y hay en el mundo diferencias muy notorias entre los distintos países, entre lo que es la medicina de un ámbito a otro, y aún en nuestro propio país no es lo mismo la medicina rural de zonas alejadas que la medicina de la capital, que la medicina del interior, o sea que hay grandes diferencias. Y sabemos también que hay una mejor medicina. Todos nosotros pensamos en algunos lugares, en algunos sitios, en algunas referencias, cuando pensamos en una medicina mejor. Quiere decir que hay buena y hay no tan buena medicina, por lo menos en la faceta tecnológica y de recursos materiales y todo aquello que tiene que ver con los medios materiales. Esto nos plantea dilemas y nos enfrenta a buscar soluciones, y podemos encontrar buenas soluciones para acercarnos a una buena medicina. Otra reflexión que me ha surgido es que probablemente esta idea o este pensamiento es un nuevo sentimiento. Se daba esta reflexión en las épocas como la que estamos viendo en este tratado, y lo que se ha conocido cuadro, aunque ya vemos que hay uno que está consultando el celular ahí al fondo y hay otro que está distraído con cosas que no debería ser en lo que debería prestar su atención, pero se pensaba en aquella época que en realidad la medicina no era tan buena como debería ser. En el pasado los conocimientos y los medios eran muy limitados, y lo que se podía hacer, la tecnología, era lo que podía conseguir la mano. Ahí vemos dos médicos en el máximo acto asistencial que se podía lograr con 200 años de diferencia entre uno y otro, ¿no? Tomar el pulso. Y sin embargo ellos pensarían que esa medicina era así. Si pensamos en algunos aspectos muy puntuales, ¿no? A Klimt se le pidió que hiciera una alegoría de la medicina para decorar los salones principales de la Universidad de Viena. Hizo ese cuadro que está a la izquierda, que se perdió para siempre en la guerra porque fue destruido, y que para nada, porque se calificó que la imagen que mostraban ahí era de una medicina arrogante, omnipotente, que además no parecía tener un efecto beneficioso sobre lo que era el curso de la vida, sobre la enfermedad, y tampoco se mostraba como sensible al sufrimiento. Y a su vez parecía como mostrar el escaso poder de la medicina de la época, que Klimt lo vivía por sus circunstancias familiares. Quiere decir que alguna reflexión seguramente hubo,
Pero ¿qué pasa hoy en día? Cada día tenemos más conocimiento y más medios. Se supone que eso nos acercaría mucho más a una buena medicina, pero también tenemos más amenazas hacia nosotros y hacia la medicina en el ámbito del ejercicio. Y eso lo podríamos esquemáticamente analizar en dos aspectos: las condiciones externas, aquellas que no deberían incidir en la medicina en sí, todo aquello que rodea en forma más o menos cercana al acto médico, y condiciones propias del acto médico. Y ahí podemos ver algunos aspectos. Uno es la estructura del sistema asistencial. ¿Cómo redunda la estructura que le estemos dando a un sistema en lo que produce ese sistema de asistencia? Fíjense que en el diagrama de abajo a la derecha, donde se plantea el Sistema Nacional Integrado de Salud, casi que hay una equivalencia con los componentes del Seguro Nacional de Salud. Y evidentemente lo que se diseñó muy bien fue una forma de que hubiera recursos suficientes como para un planteo asistencial lógico y adecuado a esos recursos. Sin embargo, el verdadero sistema, el que desde el punto de vista asistencial nos debería preocupar más, está ausente en todo esto y se ha descuidado, a mi criterio. Es el de la integración de los prestadores entre sí. Y el mismo hecho de llamar prestadores integrales refleja esto. ¿Cómo están integrados entre sí estos prestadores integrales? Si nosotros pensamos en un sistema como el sistema circulatorio, no hay ninguno que sea un prestador integral. Todos forman parte de una etapa de ese sistema, cada una de ellas importante de por sí. Y si hablamos de sistema, y si hablamos de integración de los elementos de ese sistema, ¿qué nos dice la definición del diccionario de qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que deben estar racionalmente entrelazados, enlazados, vinculados, relacionados ordenadamente con un determinado objetivo. Piensen en cualquier sistema biológico o mecánico y ese es así. El sistema de frenos de un auto, el sistema nervioso, cada uno cumple su función. ¿Qué falta en el sistema asistencial? Justamente el enlazamiento racional entre los componentes, el ordenamiento y el objetivo al que apuntan, nada menos que la integración de los prestadores. Integración que serviría, por ejemplo, entre tantos que podríamos dar, para que un politraumatizado no ande migrando por distintos centros asistenciales en traslados administrativos totalmente evitables. Esto es un ejemplo, creo que claro, de lo que estamos aludiendo. Un paso adelante es actual y vigente, el proyecto de ley sobre centros o servicios de referencia en salud, pero no es suficiente. Debemos recordar que centro no es un equivalente a sistema. Podemos tener brillantes centros como los que vimos hace un rato y si no están integrados de alguna manera no funcionarán como sistema. Entonces, ¿es un sistema nacional el que tenemos? ¿Es un sistema integrado? Estamos pensando en medios y eso, como decíamos recién, parecería que están de una manera estructurada que se pueda realizar un reparto de los mismos con el fin de lograr el objetivo, pero el objetivo está bien delineado. El objetivo no sería lograr la mejor de las buenas medicinas para todos los ciudadanos del país, y se logra con un ejercicio de este tipo. Estas imágenes no son de acá, pero creo que ilustran lo que es la vivencia de todos nosotros cuando incursionamos en los ambientes asistenciales, sobresaturadas las consultas, un afán permanente de las instituciones por aumentar sus afiliaciones, por mantener sus presupuestos y por poder incorporar más cápitas, listas de espera y consultas sumamente diferidas, y lo que es más importante en este ambiente, un médico totalmente superado por esa situación. Ese es un punto. El otro punto es el de qué es lo que está ocurriendo con la medicina actual, y la tendencia inexorable es a la hiperespecialización. El conocimiento crece en forma exponencial y la única manera de poder abarcarlo es la hiperespecialización. Pero esto trae efectos colaterales, la fragmentación del paciente. Aquel pequeño punto que el hiperespecialista domina está ajeno al resto del entramado del paciente que debe ser rearmado por alguien. Y ese rearmado se da en contadas circunstancias, se da en los servicios clínicos de las facultades, donde hay ateneos de coordinación o ateneos de estudio de casos clínicos, donde las distintas especialidades pueden contribuir a rearmar ese paciente que fue desintegrado, entre comillas, de alguna forma para su análisis.
Otro punto que constituye una amenaza es la medicalización de la sociedad, concepto que todos nosotros manejamos y que tiene varios componentes. Ahora la asistencia no es un servicio, es una mercancía. Estamos subsumidos en la ley de defensa del consumidor, tenemos que estar permanentemente teniendo en cuenta los costos y las relaciones de consumo. Esto por supuesto que tiene su beta positiva y su beta hasta necesaria, diríamos, pero trae otros efectos que constituyen amenazas. Un ejemplo también en la misma instancia es el de los medicamentos de alto costo, para el cual nuestro país ha sabido encontrar una solución, por lo menos en este momento. Entonces se mezclan en el ejercicio actual de la medicina una serie de elementos, todos los cuales deben ser manejados por el médico en un esfuerzo no fácil de conseguir. Costos, calidad, excelencia, la nobleza que invocaba Muñoz sigue estando en el fondo de todo esto, o lo tenemos que medir en pesos, así como ese académico que está arriba a la izquierda tiene su código de barras. Y todo esto se inserta en un marco general de la sociedad que es el de la posmodernidad, ¿no? El de la inmediatez, la liquidez fugaz, el relativismo, el hedonismo, la caída de los relatos que constituían anclajes seguros para la sociedad, particularmente para el médico. En este proceso social complejo y ambiguo, ya el relativismo medra y la tolerancia o pseudo-tolerancia o inaceptable tolerancia a algunas cosas también va tiñendo todo este ambiente que queremos pintar ante ustedes. Y esta atmósfera no es la mejor para el ejercicio de la medicina. No es eso lo que precisa la medicina, es una amenaza para la medicina. La medicina hoy por hoy, lo sabemos, lo hemos visto en varias instancias, requiere humanidad, comprensión, dedicación, tiempo, persistencia en las acciones, dar seguridad o por lo menos esperanza, todo lo que está ahí y que tanto valoramos y de lo que tanto hablamos. En ese ambiente que venimos pintando de nuestra sociedad hay un arma de doble filo, que son los medios de comunicación, de los cuales nos sentimos tan orgullosos y a los cuales le atribuimos tanto valor en el sentido de la comunicación. No hay enfermo que no esté de alguna forma ya por lo menos iniciado en los niveles de conocimiento que requiere a través de la red. Surgen nuevas ideologías, cosas que antes no habíamos tenido en cuenta, nuevos fundamentalismos, nuevos dogmatismos que coartan de cierta manera la libertad de pensamiento y de acción y llevan incluso a nuevas concepciones del bien y del mal. Hasta ese punto hemos llegado y a ese punto nos debemos enfrentar si queremos llegar a poder ejercer una buena medicina. Esto no es una crítica, simplemente es una descripción de hechos que me parece que vienen ocurriendo. Otro aspecto tiene que ver con la política, la economía política y la economía y la concepción de salud que se tenga. En nuestro medio, y tal vez desafiando a Abad Ferreira, que por eso fue puesto ahí, se ha insistido mucho en la equidad y en el acceso, pero no tanto en la calidad y en la excelencia, y es que realmente son dos conceptos antinómicos y excluyentes entre sí, o debemos buscar para una buena medicina integrarlos a ambos. Otro punto que debe mencionarse, y cada uno de ellos merecería explayarnos en extenso, es el de la industria, particularmente las industrias que nos competen y que son también un arma de doble filo. Y acá, junto con la producción de todos los elementos que tan útiles nos son, debemos mencionar algunos aspectos. En la industria farmacéutica, por supuesto, el tema de los costos, que ya fue insinuado en otro momento, pero algo que resulta de cierta manera terrible, que es el concepto de la promoción de enfermedades. Esa publicación que está mencionada ahí dedica un libro entero al problema de la promoción de enfermedades. La introducción de enfermedades a través de la ampliación de las fronteras de lo patológico para abrir nuevos mercados de consumo. Forma parte de la mercantilización de la medicina que habíamos mencionado. O la promoción de fármacos supuestamente con virtudes casi mágicas que permitan la curación prácticamente de todo. Ese es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Y la industria tecnológica también es alcanzada por el tema de los costos y las indicaciones excesivas o redundantes de estudios paraclínicos costosos y hasta invasivos, la obsolescencia rápida de todo este instrumental tan costoso que hace que la innovación deba ser permanente, y otro elemento que es el uso directo de la tecnología diagnóstica sin pasar
por los clásicos elementos clínicos sobre los cuales tanto nos insistieron. Entonces estamos aludiendo al progreso y al desarrollo y a la evolución social, pintando en gruesas pinceladas todo este panorama. Pero es todo bueno esto, apunta todo a una bondad de la medicina. Pasemos a la medicina en sí, a la interioridad de la misma. Me gusta detenerme un poco en esta imagen porque la imagen de esa señora me parece lo más cercano a la ternura que uno se puede imaginar, sin tener en cuenta lo que habitualmente vinculamos con ternura, que son los niños, los bebés, los recién nacidos. Me parece que ese facies traduce mucho de lo que estamos diciendo. La relación médico-paciente es uno de los elementos constantemente mencionados hoy por hoy, y la autonomía se opone constantemente al paternalismo. Esto está ocupando a la academia en este momento en la Comisión de Bioética y la Comisión de Coloquios. Autonomía a ultranza, legítimo paternalismo del Estado o de las instituciones en ciertas circunstancias. ¿Cómo ejercer la autonomía a ultranza y a la vez actuar como un buen padre de familia, como nos piden los códigos legales? Y esa comunicación debe ser genuina comunicación, que el efector llegue al receptor con un mensaje inteligible. Aquí debemos recordar también otra oposición entre conexión y comunicación. Hoy por hoy estamos muy conectados, pero muy poco comunicados. Y las condiciones que exige la comunicación genuina exige determinados niveles de entendimiento. Esto no alude a que el médico esté de un lado y el paciente de otro. Cada uno puede colocarse en cualquiera de esas dos circunstancias. Y en el libro ese, no muy conocido, creo, de Julio Reig, hay mucho de relato histórico de estos aspectos con una ironía formidable que creo que puede ser de utilidad. Vinculado con esto está el nivel de superstición y el nivel de cultura que se tenga para lograr una buena comunicación. La ignorancia y el conocimiento, el acceso realmente a una buena comunicación. Y nosotros, los médicos, además de los pacientes, estaremos fuera del problema. Nosotros no tenemos que hacer una autocrítica. Algo que nos toca muy de cerca es la judicialización. Recientemente fue hablado en esta instancia y yo vine con la expectativa de encontrar un desarrollo profundo de cuáles son los derechos de los médicos. Es algo a lo cual prácticamente a nosotros, como si fuera una suerte de autocensura, tampoco lo solemos mencionar. ¿Quién recuerda nuestros derechos? No tenemos un derecho a la retribución humanística que se pretende que tengamos sobre nuestros pacientes, en el sentido de un trato humano, un respeto, que se nos tenga confianza, que nos podamos realizar en nuestra profesión y que podamos tener un trabajo digno. ¿No son la falta de esos elementos también factores de amenaza sobre la buena medicina? Este esquema es muy conocido, pero sirve para darse cuenta cuánto de esos elementos les faltan a los médicos en su ejercicio cotidiano para lograr una buena calidad de vida en su desempeño. Y se pide, ¿qué se pide al médico? Se pide que sea un humanista, pero él es humano y es demasiado humano. Entonces es una tarea difícil de emprender y es una tarea constante, lograr equilibrar nuestras tendencias, nuestras pasiones, con un ejercicio tal como el que debe exigir una buena medicina. ¿Y cómo somos nosotros? ¿Nos medimos? ¿Nos conocemos realmente? ¿Nos hemos puesto bajo el microscopio y sabemos de nosotros mismos y de nuestro entorno qué tan capacitados, qué tan éticos, qué tan racionales, cuál es nuestra experiencia y sobre todo nuestra experticia? Y más que nada, ¿cómo somos como personas? Yo creo que la población de estudiantes de medicina se parece mucho a una muestra aleatoria de la población común de nuestro medio ambiente. Y eso hace que dentro de la grey médica, por supuesto, va a haber mejores y peores personas. Y eso lleva también, y esta reflexión me surge del curso de Humanidades Médicas que se está llevando a cabo, en la pregunta que está abajo: ¿cómo debería enseñarse y ejercerse la medicina? ¿Realmente es predicando todas estas cosas? Sí, por supuesto, pero hace falta algo más. Nosotros también tenemos nuestras cosas. El corporativismo puede ser un elemento muy bueno. Unirse corporativamente en aras de un ideal es una cosa muy buena, pero no es tan buena cuando el ideal que nos rige es el del dinero. Y ahí hay dos comparaciones
que hablan de dos ambientes culturales muy distintos. El de abajo a la derecha es nuestro. Me lo dijo un grado 2 de cirugía y me quedó absolutamente grabado a fuego para siempre. Lo repito en cada ocasión que tengo oportunidad. La diferencia entre ustedes, los viejos, y nosotros, los jóvenes, es que nosotros no hacemos nada que no sea por plata. Y a su vez, en Canadá, hace un mes, cientos de médicos protestaron porque consideraron que frente a otros elementos de la sociedad que estaban cumpliendo funciones equiparables en responsabilidad y en importancia, estaban ganando demasiado dinero. Hay dos casos especiales que vale la pena mencionar colateralmente. El investigador cómplice de determinadas industrias sesgadas en la producción de determinados medicamentos y que sesga sus resultados académicos, sus resultados experimentales. De esto habló hace un tiempo el académico Franza en cuanto a lo que tenía de estafa ese tipo de investigación. Y también existe en nuestro medio y en otros médicos el farsante, el que utiliza el título para, de una manera espuria, vender soluciones no médicas, no científicas, a los pacientes que acuden en un exceso de confianza hacia él. Otro elemento que es un debe y que en este momento se está dándole un nuevo vigor es el de la recertificación. Esa recertificación será una herramienta para poder acercarnos a ese diagnóstico que nos debemos todos nosotros. Pero seguramente la realidad es una combinación de todos estos factores que hemos manejado, que hemos procurado esbozar ante ustedes. Y a manera de epílogo podríamos decir que de todo esto, ¿qué le compete con miras a una visión de futuro a la Academia Nacional de Medicina? Yo creo que la Academia de Medicina debería detectar estas circunstancias, debería buscarlas, investigarlas, debería embanderarse con esos conceptos que apunten hacia una buena medicina y proclamarlas y difundirlos con todas sus fuerzas. Ahora, ¿cuál es el impacto de eso? Ahí hay dos actividades recientes de la Academia. Las jornadas de siniestralidad vial y las del año pasado de la amenaza de la resistencia a los antimicrobianos. Si uno indaga cuál fue la repercusión del esfuerzo vertido por la Academia en el sentido de mostrar los problemas que estaban detrás de esto, eran realmente escasos los logros. Entonces, el esfuerzo debe persistir, pero tendríamos, me parece, que buscar otros formatos de acercamiento a la sociedad que nos permita tener una repercusión mejor. Los dejo con ese pensamiento que fue la motivación de darles esta charla. Muchas gracias.